de los alveolos, el patrón atelectásico, que es también aquel que afecta al componente alveolar, pero de diferente manera, y el patrón nódulo y masa. También existen otros tipos de patrones, el patrón mediastino, aquel que afecta al mediastino, aquella estructura localizada entre los dos pulmones, que se encuentra básicamente en las vías aéreas, las tráqueas y las estructuras vasculares correspondiendo al corazón y los grandes vasos. También existe el patrón pleural, es aquel que afecta a la pleura. Recordemos que hay dos tipos de pleura, una pleura visceral y una pleura parietal. Y el patrón nódulo y masa, el patrón de las partes blandas, aquel que afecta a los componentes de las partes blandas y las estructuras óseas. De todos estos patrones, digamos, el más sencillo de caracterizar es el patrón nódulo y masa. ¿Por qué? Porque básicamente es cuestión de tamaño. Se considera un patrón masa cuando es más de 3 centímetros y con un patrón nodular cuando es menos de 3 centímetros. Obviamente que estas dos estructuras o estos dos tipos de patrones van a representar, van a tener signos de benignidad o malignidad, que ya eso lo estudiaremos en su momento porque es amplio el tema. Lo que nos vamos a enfocar ahora es el patrón consolidativo, el patrón intersticial y el patrón atelectásico. ¿Qué significa patrón consolidativo? Que va a afectar al alveolo, ¿no? Al componente alveolar, no al alveolo. El patrón intersticial es el que afecta al intersticio pulmonar y el patrón atelectásico que igual también afecta al patrón consolidativo, perdón, al alveolo, pero de diferente manera. Entonces el patrón consolidativo es un patrón que afecta al alveolo, al componente alveolar, no al alveolo. Es decir, el alveolo de que está lleno, el alveolo, ¿qué es lo que contiene en su interior? Aire. Aire, ¿no es cierto? El alveolo que contiene es aire. Ese espacio alveolar puede estar ocupado en un tórax patológico, puede estar ocupado por diferentes estructuras. Este es el patrón consolidativo. Este supuestamente es el alveolo, ¿no? Pero aquí ven una opacidad. Entonces, ese reemplazo del alveolo de aire puede estar ocupado por agua, puede estar ocupado por el líquido, puede estar ocupado por sangre, puede estar ocupado por células infecciosas, puede estar ocupado por células neoplásicas. Entonces, ese es el patrón consolidativo. Es cuando ese aire está ocupado por algún elemento, que por lo general, como el repito, puede ser agua, células inflamatorias, sangre, células cancerígenas. Entonces, cada uno va a representar una patología, pero todos ellos van a tener un patrón consolidativo. ¿Cómo es el patrón consolidativo? Es un patrón así como el que ustedes ven acá, es un patrón tipo, parece una nube, ¿no? Por eso que le digan nubosas, como un algodón, son opacidades algodonosas, muy poco delimitados, y van a tener esta característica. ¿Qué es esto de acá? Ese es el bronquio. Recuerden que los alveolos están rodeados por bronquios. Y esos bronquios pues van a presentar una característica importante, es que no van a ser ocupados por esa sustancia y por lo tanto se conoce como broncograma aéreo. O sea, un signo clásico radiológico del patrón consolidativo es que va a tener ese broncograma aéreo. Lamentablemente eso va a depender del tipo de estudio que estemos analizando, es decir, no es igual a evaluar una tomografía que una radiografía de tórax. Ese broncograma aéreo se ve más o menos en el 20 a 30% en el que es la radiografía de tórax, o sea, no siempre se ve. ¿Por qué? Obviamente porque la radiografía no tiene muchas características de detalle. En cambio, en la tomografía sí logra verse este broncograma aéreo. Entonces, este es el patrón consolidativo. El siguiente patrón es el patrón intersticial. Es aquel donde no está afectado el alveolo, o sea, el contenido que tiene el alveolo, sino lo que está afectado es la pared del alveolo. El patrón intersticial es como esa estructura metálica, digamos, ¿no? Como una estructura, perdón, em, que soporta a los alveolos. Entonces lo que se va a afectar es la pared, no el contenido, sino la pared, como si estuvieran en una casa, ¿no? Una casa tiene cuartos, entonces el patrón alveolar lo que va a estar afectado es el contenido del cuarto. Y el patrón intersticial va a estar afectado a las paredes de ese cuarto. El patrón atelectásico es igual que el patrón consolidativo, lo que se va a afectar es el contenido del alveolo, pero en este caso, el alveolo, en vez de ser ocupado por una sustancia extraña, o sea, una sustancia líquida, agua, sangre, hemorragia,
En el patrón atelectásico ese está colapsado. O sea, es como imagínense el alveolo como si fuera un globo, pero ese globo, en vez de estar ocupado por algo, es desinflado. Entonces, por eso es un patrón. Atelectasia significa colapso, colapso. Entonces, perdón, colapso. Entonces, ese alveolo está colapsado, atelectasiado, se llama. Entonces, vamos a poner imágenes de patrón conciliativo. ¿Quién es el ejemplo clásico del patrón conciliativo? ¿Qué patología inflamatoria es el representante máximo, digamos, de una consolidación? Neumonía. Una neumonía, ¿no es cierto? El representante, el signo clásico es una neumonía. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de neumonía y qué nos puede indicar este patrón conciliativo. Incluso podemos hasta tener nociones de qué germen está afectando esta neumonía dependiendo del tipo, dependiendo de la forma de presentación de esta consolidación. Y en eso se va a basar en su distribución, cómo se distribuye, qué es lo que contiene esta consolidación, qué localización toma, si esta consolidación es apical, si es a nivel del tercio medio, o es a nivel de base. Es una consolidación segmentaria, focal o multifocal, o si está en ambos pulmones. Entonces, dependiendo de su distribución, el proceso expansivo, o sea, que tanto ocupa todo el pulmón, ocupa la mitad del pulmón, ocupa un segmento nada más. Entonces, esas características nos van a dar idea de qué tipo de elemento patógeno estamos ante eso. Entonces, lo primero que vamos a ver es el patrón neumonía. Entonces, vamos a ver, vamos a dejar de compartir y vamos a ver los diferentes tipos de, de estos elementos que puede representar un patrón. Porque lo vamos a estudiar no es el patrón consolidativo, o sea, el patrón consolidativo. Miren el patrón consolidativo, todo lo que puede abarcar, todo lo que puede representar esta consolidación. Puede, como les digo, puede estar lleno de agua. Cuando está lleno de agua, ¿qué elementos puede representar? Un fallo cardíaco, una enfermedad, un síndrome de distrés respiratorio, una baja de albúmina, una falla renal. Cuando es pus, cuando es el aire está llenado por pus, pues está representando básicamente una neumonía. Cuando está representando, o sea, esa consolidación está llena de sangre, pues puede ser por un trauma, por un síndrome de Gold-Pastur, un síndrome de Heno-Schöle y un lupus eritematoso sistemático. Cuando es representado por células, por el contenido de aire del alveolo está lleno de células, puede ser por una neumonía organizada, una neumonía eosinofílica o una sarcoidosis. Dependiendo del patrón, si es un patrón difuso, si es un patrón difuso puede ser un edema, una bronconeumonía, una hemorragia. Si es lobar, ese patrón es localizado, focalizado, una neumonía lobar, y ahí tenemos los diferentes gérmenes, si es una hemorragia, o es múltiple indefinida. Si es agudo, si es crónico, si es desparramado, o si es un patrón totalmente desorganizado. Entonces, todo esto puede indicar un patrón consolidativo. ¿Qué nos va a dar en la aproximación diagnóstica? Nos las va a dar dependiendo de el contexto clínico, que ya les voy a ir mostrando. Pues vamos vamos a ver el ejemplo clásico. Vamos a ver el ejemplo clásico de un patrón consolidativo. Y aquí lo tenemos. Ahora les voy a pasar a compartir. Sí, está. Y este es el ejemplo clásico de un patrón consolidativo. Esta es una radiografía de tórax, como se pueden darse cuenta. Una radiografía de tórax frontal y oral.
una radiografía de tórax frontal y una lateral. Entonces aquí observamos la radiografía de tórax, ¿no? Sus características, está bien centrada, tiene buena inspiración, tiene 10 arcos posteriores, se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos posteriores, 6 anteriores. Bueno, aquí técnicamente digamos que tiene un defecto que están los omóplatos metidos, los omóplatos deberían estar por fuera, pero bueno, aquí sí está un poco por fuera, aquí está un poco metido, aquí vemos la línea, pero bueno, cumple algunos requisitos de ser una radiografía, digamos, técnicamente bien realizada, ¿no? Y aquí tenemos, ustedes pueden ver el corazón, y aquí tenemos todo esta opacidad, como ustedes pueden ver, algodonosa, y en la radiografía lateral vemos que aquí el receso costofrénico posterior está ocupado por esta opacidad. Pensé, este está mal esto. Está ocupado por esta opacidad, como ustedes pueden ver ahí. Es un patrón consolidativo. Es una opacidad, bueno, le llamamos opacidad, es radiopaco, no es radiopaco algodonoso, bordes imprecisos, no se observa mucho el broncograma aéreo, pero ahí está. O sea, no es tan característico, digamos, el broncograma, como repito, se ven en pocos casos, no es que se vea siempre. El hecho de que no se vea no da no quita que no sea una consolidación, solo que esto, si lo vemos, es más, digamos, más seguro de que estamos ante un proceso, ¿por qué un proceso consolidativo? Porque, por ejemplo, una telectasia también es una opacidad, pero tiene otras características que las vamos a ver. Entonces, esta es una neumonía, por ejemplo. Un patrón claro, ¿qué distribución tiene? Es una neumonía focalizada en un segmento, o puede ser en un lóbulo también. En este caso es el segmento posterior, los segmentos posteriores. Ahora, como es una neumonía focalizada, ¿qué patógenos están en una neumonía localizada? ¿Quién creen que es cuál es el germen más común en una neumonía? Staphylococcus pneumoniae. No, no es el estefilococo. Streptococcus. Estreptococo Me neumonía. equivoqué. Espérense, les vamos a pasar otra neumonía. Es el estreptococo neumonía. A ver, miren, por ejemplo, esta es otra neumonía. Miren, ahí está. Una opacidad de bordes imprecisos, mal delimitados, que aquí en la radiografía lateral bueno, a ver, voy a explicar acá un poquito. Este es otro ejemplo clásico de una neumonía. A ver, ¿cómo era esto? ¿Cómo se raya? Ya. A ver, esto es una radiografía de tórax frontal, ¿no es cierto? Aquí está la opacidad imprecisa, bordes no tan bien nítidos, como si fuera un algodón. Aquí en la radiografía lateral, aquí no, eso es lo que ocurre. Normalmente la cisura mayor está acá. No la vemos siempre aquí, pero sabemos que aquí se proyecta y aquí eso que ven acá es la cisura menor. ¿Dónde está la opacidad? Acá, como ustedes pueden ver. Entonces, este es el lóbulo, esta es la cisura mayor, por aquí se proyecta la cisura menor, aquí este es superior, este es el lóbulo medio y este es el lóbulo inferior, superior, medio, inferior. Entonces, ¿dónde se encuentra la neumonía? Se encuentra en el lóbulo superior. Entonces, una neumonía focalizada. Ese tipo de neumonías focalizadas es el ejemplo clásico, típico, característico de una neumonía por Streptococcus pneumoniae, que es el germen más frecuente. Las neumonías tienen varias formas de clasificarlas. Hay neumonías intrahospitalarias, extrahospitalarias, de la comunidad, neumonías eh, intrahospitalarias de la comunidad, neumonías, neumonías por germen gram positivos, gram negativos,
neumonías inmunodeprimidas, en fin, hay diferentes formas de clasificar clínicamente la neumonía. Utilizaremos la que es más común, es neumonía intrahospitalaria y extrahospitalaria. En la neumonía extrahospitalaria, el germen más común, o sea, la neumonía de la comunidad es el estreptococo neumonía, y esta es su forma de presentación. Es una forma de presentación focalizada. Como ustedes pueden ver, aquí está, es única, es un solo foco. Entonces, este es el ejemplo clásico de una neumonía por estreptococos neumoniae. Ya, esta es la imagen. ¿Cuál es la clínica que debe tener una neumonía? ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuándo sospechan ustedes en una neumonía? ¿Qué es lo que tiene que tener el paciente? Porque el paciente no les va a llegar con su placa, obviamente. Cuando ustedes tengan una consulta, el paciente, ¿qué les va a manifestar? ¿Cuál es el cuadro clínico de la neumonía? Presenta crepitantes en este caso. Fiebre, Antes que eso, ¿por qué llega un paciente con una neumonía? Antes de los crepitantes. ¿Qué te hace pensar a ti? fiebre, No, fiebre no, puede tener una Disnea, apendicitis, pero con fiebre. disnea, No, puede estar con insuficiencia cardíaca y el paciente también tiene disnea. La tos. La tos, no sé, lo primero que va a venir un paciente es con tos. El paciente va a venir, doctor, tengo tos. ¿Cuántos días? Mayor de 15 días se considera una tos crónica, menos de 15 días se considera una tos aguda. Normalmente las neumonías típicas, clásicas, vienen con tos de pocos días. ¿Qué más? Ya que más, el principal síntoma o la clínica es la tos. O sea, lo primero que tenemos, el paciente tiene tos. ¿Cuántos días tienes tos? Ya tengo 7 días. Muy bien. ¿Qué otra clínica puedes encontrar en una neumonía? Aparte de la tos, ¿qué más se puede dar? Expectoraciones. Secreción purulenta, ¿no siento? Fiebre te puede dar. ¿Qué más? Al examen físico, por eso compañero les dijo que tiene que ver. Por ahí lo dijo su compañero, ¿tiene que ver qué? Cuando tú ya ocultas, crepitantes, Crepitante. crepitantes, ¿no es cierto? Tiene que ver crepitantes, ¿qué más tiene que ver? Dolor pleurítico, ¿no es cierto? Hace tos y tiene dolor el paciente. Entonces, esas características. Laboratorialmente, ¿qué más va a tener? Este, mm, leucocitosis, desviación izquierda, eh, y eso es básicamente el cuadro clínico. Y entonces tú ya estás, con eso ya estás pensando en que podría tener una neumonía. Entonces, ¿qué examen diagnóstico? Pues primero una radiografía de tórax. Si en la radiografía de tórax, pues ya en tu mente tú tienes que estar pensando que probablemente vas a encontrar esto. Una consolidación, buscar la consolidación, a veces está detrás del corazón, por eso es que siempre se recomienda, las guías recomiendan que se debe tomar una radiografía de tórax frontal y una lateral. Porque el radiólogo, lo que nosotros vemos, porque la mayoría pide una radiografía frontal. Cuando está acá, pues obviamente es imposible no verla, ¿no? Pero ¿qué pasa si esta consolidación está detrás del corazón? Entonces no la vamos a poder observar o va a ser difícil de observarla. Entonces por eso es que las guías recomiendan que debe ser una frontal y una lateral, porque si está detrás del corazón va a estar acá y va a ser objetivable o mejor definida en una radiografía de tórax. Entonces siempre acostumbres a pedir frontal y lateral. En este caso, esta es una neumonía focalizada que está en el lóbulo superior, que está afectando parte del lóbulo superior derecho, ¿no? Entonces aquí está y aquí lo vemos, está en el lado derecho. Entonces, esta imagen las que tú esperas encontrar en una neumonía. Entonces, ya muy bien, tú sí ya localizaste, bueno, tiene clínica, tiene laboratorialmente es una neumonía, imagenológicamente es una neumonía, bien, y hasta ahí. ¿Cuál es el tratamiento que le das a la neumonía? ¿Con qué se combate el estreptococo neumonía? Primero, cuando ustedes siguen fármaco, primero aprendanse los medicamentos por grupos y luego se van aprendiendo los nombres genéricos y de ahí se usa un nombre comercial. ¿Cómo se combate una neumonía? ¿Qué grupo de antibiótico les das? vancomicina, ¿A qué grupo pertenece la vancomicina? Macrolida. beta-lactámicos. Ah, no. beta-lactam, Ya, la vancomicina es un beta-lactamio, pero no es primero vamos por grupos. La vancomicina dentro de los beta-lactamios, la vancomicina es una de amplio espectro. Pero la estreptococcus pneumoniae no se combate con lo de amplio espectro. Es un beta-lactámico, se inicia, por ejemplo, con amoxicilina sería Amoxicilina con amoxicilina con ácido clavulánico, incluso puedes iniciar hasta con penicilina, y de ahí siguen las cefalosporinas, ahí está
la ceftriaxona, por ejemplo, las cefacrulinas primeras son una tercera generación, luego siguen ya los de amplio espectro, ¿no? La vancomicina y imipenem, meropenem, ya que son ya medicamentos que utilizan en pacientes para UCI, por ejemplo. Entonces, lo primero que vas a utilizar, bueno, lo que más hay en las posas, porque lo primero que vas a hacer al atender una posa es tu amoxicilina. Por ahí si puedes utilizar una penicilina también, una penicilina procaínica, una benzatínica, cuando quieras hacer un depósito y evitar las enfermedades reumáticas. Bueno, en fin, ya puedes utilizar cualquier medicamento, pero un beta-lactámico con eso se inicia. Entonces, si tienes amoxicilina, pues amoxicilina. Si no tienes amoxicilina y tienes penicilina, puedes utilizar penicilina. Entonces, con eso se combate una neumonía extrahospitalaria, que son las más comunes, las más fáciles de tratar. ¿Cuántos días le das? ¿Cuánto es el tratamiento de una neumonía? Entre 7 y 10 días más o menos, ¿no? 7 y 10 días es el tratamiento típico. Muy bien, tú pasas tus 7, 10 días. ¿A los cuántos días lo citas a control a un paciente con una neumonía? ¿Qué dicen las guías clínicas? Más o menos a los 10 días terminado el tratamiento debería haber mejoría clínica. Pero un error que cometen muchos es que esperan encontrar la resolución también, o sea, puede haber, si es correctamente tratado, o sea, si este germen es una Streptococcus pneumoniae, aquí está la imagen clásica, típica, característica, pues a los 7 10 días ya debería haber mejoría clínica, es de bajar la fiebre, bajar la leucocitosis, clínicamente ya no hay dolor pleurítico, etc. Entonces hay mejoría clínica. Pero mucho error que cometen la mayoría es que también piden una placa control. Se le piden también a los 10 días. Y oh sorpresa, le piden la placa y la mancha todavía sigue ahí. O bueno, la reopacidad, hablando en términos en términos académicos, la reopacidad o el patrón consolidativo sigue ahí. Entonces, ¿qué es lo que dicen las guías? O qué, bueno, ¿qué es lo que recomienda también la sociedad, las sociedades radiológicas? Es que la mejoría clínica no va a la par con la resolución imagenológica. Es decir, tú puedes seguir presentando a los 10 días, puedes todavía ver la consolidación, porque la resolución imagenológica, la mejoría imagenológica no va a la par con la mejoría clínica. Entonces, si tú le pides probablemente encuentres, ¿no?, todavía la opacidad. Esa opacidad, según las guías, bueno, y según también lo que hemos visto nosotros, ¿no?, y en la experiencia, que la mejoría imagenológica más o menos va hasta la tercera, cuarta semana. Es decir, esta opacidad va a desaparecer en la tercera semana o la cuarta, es decir, casi al mes. Entre la tercera semana de los casi 14, 21 días o al mes post tratamiento. Entonces, no esperen encontrar. Y a veces, ¿qué ocurre? Que muchas veces no hay resolución de la imagen y rotan el antibiótico. O sea, uy, ya hay mejoría clínica o hay una leve mejoría clínica y no hay desaparición de la imagen y piensan que el tratamiento está mal. Y no es así. La resolución imagenológica ocurre más o menos entre los 14 a los 21 a tercera, cuarta semana. Entonces, no, si hay mejoría clínica, lo primero que va a haber tiene que haber mejoría clínica. La resolución imagenológica viene después, entre los 21 y 30 días, ¿no? Más o menos eso es lo que indica la bibliografía. Entonces, no esperen encontrar mejoría clínica con mejoría imagenológica. Ya, ese es un punto clave. Y ocurre a veces incluso hasta en los hospitales. A veces hay esta imagen, no hay resolución de la imagen y el médico lo que hace es rotar el medicamento. Es más, ni siquiera se le debe pedir control a 14, se le debe pedir el control imagenológico al mes, a un mes. ¿Y qué pasa si al mes no resoluciona esto? ¿Qué pasa si al mes no hay mejoría de esto? De repente hay una mejoría clínica, pero la imagen pasa. Pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses y todavía sigue con esto. ¿Qué creen que podría estar pasando? No escucho muy bien, no sé si se acercan al audio. Ya, no hay respuesta. Entonces, ¿qué hace? Rotas el medicamento, cambias a uno de amplio espectro
o planteas otras posibilidades diagnósticas. Recuerden que esto es un patrón consolidativo. Sospechamos de una neumonía por la clínica. Pero ¿qué otras posibilidades diagnósticas te puede dar una opacidad, un foco consolidativo focal? Como vimos en el cuadrito anterior, había varias posibilidades diagnósticas, un edema pulmonar, una contusión pulmonar, proceso neoplásico, Un traumatismo. un traumatismo, pero obviamente ahí te va a ayudar el contexto clínico, ¿no? O sea, si un paciente viene, por ejemplo, tienes un paciente politraumatizado y ves esta opacidad, no vas a estar pensando en una neumonía. Obviamente que esta es una contusión pulmonar, una contusión hemorrágica. Pero obviamente el contexto clínico es diferente, ¿no? Por eso de ahí es importante saber el contexto clínico del paciente. Supongamos que viene este paciente, pero le encuentro una fractura acá, o bueno, o no le encuentro nada, pero tiene antecedente que viene por un accidente de tránsito, obviamente no voy a pensar que esto es una neumonía, no le voy a estar dando antibiótico para esto. Lo que tengo que pensar primero es que esto es una contusión pulmonar, o sea, es un proceso hemorrágico, una contusión pulmonar. ¿Qué otra característica hay? Pues cuando no hay una resolución imagenológica de una patología que nosotros sospechamos como neumonía, pues hay un tipo de neoplasia. Normalmente las neoplasias de pulmón se presentan como nódulos o masas. Así, nódulos o masas. Esa es la forma de presentación típica de las neoplasias. Pero, como ustedes si pudieron darse cuenta, a ver si les muestro de nuevo, en, en el caso de en el patrón consolidativo existe ¿dónde está esto? Existe acá dentro del diagnóstico diferencial Doctor, queda un minuto. Entran al mismo link. ya, entonces vamos a entrar al mismo link. ¿Dónde se fue?